Buen día. Hoy vamos a revisar algunas cuestiones que estuvimos viendo clases anteriores y a partir de los trabajos que entregaron, que es justamente cómo formular una pregunta y una hipótesis de lectura luego de haber leído o haber visto alguna narración. Entonces, en primer lugar, como ya lo habíamos charlado, la idea es que se acerquen a los textos a partir de algo que les interese, algo que les llame la atención. ¿Qué quiere decir esto? No es me gustó, no me gustó, o sea, una cuestión subjetiva de valor meramente de opinión, sino justamente es tratar de encontrar en los textos cuestiones que les parecen interesantes para analizar, que sienten que tienen algo para decir sobre eso que van a analizar. Por ejemplo, yo leo un texto y me llama la atención, no sé, determinado tema que trata, o me gusta cómo logra al final, un final sorpresivo. Entonces ahí yo tengo que pensar eso que me interesó, eso que me gustó, con qué se relaciona. Como ya estuvimos trabajando, esto se puede relacionar con tres cosas. En primer lugar, puede que sea alguna cuestión de género, ¿sí? Puede ser, no sé, el tono de misterio ya sabemos que se relaciona mucho con el género fantástico o con el género policial. Entonces ahí quizás yo digo, a mí me interesa trabajar esto de los géneros, ¿sí? Cómo, no sé, en los policiales se logra plantear el crimen como un enigma, por ejemplo. ¿Y cuáles son las pistas que me va dando el detective para poder descifrar este enigma? ¿No? Ahí estoy trabajando con cuestiones de género. O si digo, no, a mí me interesa el fantástico, ¿no? ¿Cómo se mete lo sobrenatural en todo esto? ¿De qué manera logra el narrador hacernos entrar en este clic sobrenatural, ¿no? Entonces, o al revés, esto parece realista, parece que hubiera pasado. Entonces quiero analizar eso, cómo se logra generar ese efecto de realidad que proponen las narraciones realistas. Entonces, en primer lugar, puede que mi interés esté ligado a una cuestión de género. O puede que mi interés esté ligado a un elemento de la historia, a determinado tema que me interesa, ¿no? No sé, por ejemplo, me interesa el tema de la justicia y justo el texto habla sobre la justicia por mano propia. O habla sobre, no sé, otro tema, las relaciones, el amor. A mí me interesa hablar sobre el amor. O sea, puede que lo que me interese de ese texto sea un tema, sea un tópico, recuerden la lista de tópicos, estas frases en latín, estos lugares comunes a los cuales no solo la literatura, sino que distintos relatos acuden. El carpe diem, ¿no? Quiero analizar eso, cómo el tiempo pasa y hay que disfrutarlo y este cuento, esta historia, esta novela trata de eso. O un motivo, acuérdense de estos motivos que son estructuras temáticas, ¿sí? Que se repiten. Quiero analizar el camino del héroe, pero quiero analizar el camino del héroe en una narración contemporánea. Entonces, es muy importante que ustedes, a la hora de pensar qué les interesa, puedan también pensar si se trata de una cuestión de género, de un elemento de la historia, es decir, un tema, un tópico o un motivo, o un elemento del relato. Por ejemplo, yo puedo pensar que a mí me interesa trabajar el narrador, o cómo se construye un personaje, ¿no? Cómo los personajes son estereotipos y son personajes planos, entonces cómo se puede contar una historia con todos personajes planos. Entonces, ya sea o sea, más allá de cuál sea su interés, lo que es importante que puedan reconocer, luego de poder definir cuál es su interés, si es una cuestión de género, si es un elemento de la historia o si es un elemento del relato. Una vez con esto, lo que deberíamos hacer es
Bueno, acá les puse, ¿no? Entonces, la historia, si es un elemento de la historia, puede ser la trama, puede ser un tema, puede ser un tópico o puede ser un motivo. Si es un elemento del relato, puede ser la estructura narrativa, ya sea todo lo que vimos de estructura narrativa, marco suceso, in media res, in extrema res, empieza con el final, todo eso que ya estuvimos trabajando. La construcción del tiempo, puede que me interesen los saltos en el tiempo, o el uso de la frecuencia, o el uso de la pausa, eso cada uno se fija, o no, los espacios, qué tipo de espacios son, cómo influyen, o el narrador, o la construcción de personajes, o el estilo, o el tono, que ya estuvimos todas las clases anteriores trabajando sobre estas cuestiones. O sea, una vez que yo identifiqué que me interesa, pienso, a ver, ¿es de la historia? Si es de la historia, ¿qué es? ¿Es un tema? ¿Es un tópico? ¿Es un motivo? ¿Es algo que tiene que ver con la trama? ¿O es del relato? Yo, por ejemplo, esto que les dije del final sorpresivo, eso en general se logra con recursos del relato. Entonces ahí tengo que pensar, a ver, ¿es la estructura narrativa la que a mí me da el final sorpresivo? ¿Es que tiene una estructura paralela a este relato y eso permite ese final sorpresa? ¿O no? ¿O es el narrador que cambia la focalización y entonces eso es a mí lo que me da este efecto de plot twist, ¿no? De cambio y de giro de la historia. Bueno, ahí cada uno se fija y trata de darle forma a su interés con los conceptos que estuvimos trabajando durante el año, ¿no? Durante lo que va del año, en realidad. Bien. Se trabó. No se trabó. O pueden ser cuestiones de género, ¿sí? Ligadas al género discursivo al que pertenece la narración que estoy analizando. ¿Sí? Como ya dijimos, yo puedo querer analizar el efecto realista, cómo se logra crear una narración realista que incluso parece que hubiera pasado, ¿no? O no, me gusta el policial, quiero trabajar con el policial clásico, o con el policial negro, o con la figura del detective. Ya ahí estoy hablando de cuestiones de género. O no, con lo fantástico, la imagen de lo sobrenatural, ¿no? Cómo se desarrolla, como que si hay un vínculo entre fantástico y estructura narrativa. O no, la ciencia ficción, quiero trabajar con ese género, con esas cuestiones y con los problemas que plantea el género en sí. Entonces, una vez que uno identificó de qué se trata su interés, la idea es que lo vincule con algo. Porque puede ser muy pobre el análisis si yo solo digo, quiero hablar de la locura. O quiero hablar del género policial. Y eso lo busco en Wikipedia y me lo responde. La idea es que este análisis sea una elaboración personal. Esta pregunta después va a estar vinculada con un ensayo, con una monografía, ¿sí? Entonces, la idea es que para armar la pregunta, elijan por lo menos dos cuestiones diferentes. Por ejemplo, si ustedes se dieron cuenta que lo que les interesa es de la historia, pueden elegir alguna cuestión de género o pueden elegir algo del relato que se relacione con ese elemento de la historia que eligieron. O al revés, puede pasar que lo que sea que tengan sea del relato, entonces lo pueden vincular con algo de la historia o lo pueden vincular con algo del género discursivo al cual pertenece esa narración. ¿Sí? O la que nos falta, que ya no me acuerdo cuál les dije, pero la idea es que jueguen con eso, ¿no? De repente a alguien se le ocurre vincular las tres cosas. Puede que sea un poco caótico. Yo lo que les aconsejo es vincular dos. Historia y género, historia y relato, género y relato. Y ahí dije todas las combinetas posibles. Creo que sí. Bueno, entonces, una vez que tienen esos dos elementos de dos cuestiones distintas, la pregunta tiene que apuntar a pensar su relación. Acuérdense, que esto ya lo charlamos, pero en los trabajos algunas todavía había, que la pregunta que se puede responder sí o no, no sirve. Lo mismo que no sirven las preguntas
que van al por qué, ¿no? ¿Por qué el personaje hace eso? ¿Y qué sé yo por qué el personaje hace eso? No nos lleva a ningún lado ese camino. Entonces, para poder formular las preguntas, es mejor usar introductores, conectores como ¿en qué medida? ¿Hasta qué punto? ¿Cómo se relaciona? Porque eso nos permite buscar contrastes, nos permite el análisis. Son preguntas que nos llevan al análisis y al razonamiento, ¿no? Las otras no nos permiten razonar porque sí o no. ¿Se relaciona el narrador con el espacio? Sí, punto. No puedo analizar nada. En cambio, ¿en qué medida se relaciona? Ahí ya es otro cantar. Entonces, una vez que tienen esto acá, yo les puse posibles preguntas que quizás les sirvan de inspiración para armar sus preguntas sobre textos, sobre la nada, ¿no? Posibles preguntas que están buenas para encarar un análisis. No son las únicas, son 4 ejemplos, como para que tengan idea a dónde tienen que apuntar estas preguntas. Primer ejemplo, ¿en qué medida se relaciona la construcción de espacios cerrados con la locura? ¿No? Ahí tengo algo del relato, que son la construcción de espacios cerrados, y tengo algo de la historia, que es la locura. Entonces yo busco relacionar esas dos cuestiones. Próxima pregunta. ¿Hasta qué punto la puesta en escena del tópico amor bonus se vincula con la focalización del narrador? Ahí tengo algo de la historia, que es un tópico, amor bonus, que es el amor bueno, el amor espiritual, la conexión entre dos personas, tanto física como espiritual. No, ese es el amor mixtus. El amor bonus es la conexión espiritual. Se vincula con la focalización del narrador. Focalización del narrador, relato. Fíjense que hablo de, a veces especifico, espacio cerrado, focalización del narrador. O sea, no hace falta que si van a trabajar con el narrador hablen de todo. Quizás solo les sirve la focalización y no analizar, no sé, la persona gramatical, o sí, eso se fijan. Otro ejemplo. ¿Cómo se logra crear el tono misterioso? ¿Qué relaciones tiene esto con el género? Si no me sirve o no puedo llegar a una formulación de una pregunta, puedo hacer 2 que estén conectadas, ¿no? Entonces, fíjense acá. Tono misterioso, relato. Y género, bueno, cuestiones de género, obvio. Valga la redundancia. Pero ahí ya puedo conectar, ¿no? Estas 2 cuestiones. Próxima pregunta. ¿Qué efecto de lectura propone la aparición de objetos? ¿Cómo podemos interpretarlo? También, ¿no? Los objetos serían de la historia, pero estoy trabajando con los efectos que serían del relato. A veces uno de los elementos puede estar en la pregunta y el otro en la hipótesis, que ahora ya la vamos a ver. Bien, la hipótesis. Una vez que ya tenemos la pregunta, ya nos podemos centrar en pensar nuestra hipótesis. En primer lugar, la hipótesis es una afirmación. Es la primera respuesta a la pregunta que yo me hice. Y si bien se plantean ciertas cuestiones, la idea no es que la hipótesis sea un choclo o un párrafo de 7 renglones. La hipótesis tiene que ser una oración, a lo sumo 2, pero no más. Es breve una hipótesis, porque la hipótesis condensa todo lo que después yo voy a desarrollar en mi análisis, ¿sí? O sea que en la hipótesis no tengo que estar ya explicando específicamente cómo se ve esto en el relato que estoy analizando o en la narración que estoy analizando, sino que solo planteo aquello que en el análisis voy a desplegar. Les puse ejemplos, ¿no? Retomando las preguntas que hicimos antes. ¿Se acuerdan? Para la construcción de espacio, la pregunta era ¿en qué medida se relaciona? Esperen que no me acuerdo exactamente. Acá.
¿En qué medida se relaciona la construcción de espacios cerrados con la locura? Y miren la hipótesis que planteé. La construcción de espacios cerrados es efectiva para poner en escena la locura. ¿Sí? La próxima hipótesis, los rasgos del género policial clásico que plantean el crimen como un enigma contribuyen a crear un tono de misterio. ¿Se acuerdan que ahí teníamos el género? Acá especifiqué que el género se trata de un género policial y hablo de la idea de enigma y tono de misterio. Ahí tengo relato y género. Próxima hipótesis, la focalización interna variable crea el efecto de conexión entre los personajes y en este sentido pone en escena el amor bonus, ¿no? ¿Se acuerdan que la focalización interna variable mostraba la interioridad de distintos personajes? Iba cambiando. Entonces ahí puedo poner como hipótesis que gracias a la focalización se puede poner en escena el amor bonus. Fíjense que hay palabras claves que se repiten. Empiecen a usarlas. Construcción, puesta en escena, efectos, efectos de sentido, efectos de lectura. Estos son palabras que ustedes los van a ayudar a armar sus preguntas y a armar sus hipótesis. Próxima hipótesis era la de los objetos, ¿se acuerdan? Los objetos presentes en la historia son claves ya que funcionan como símbolos y metáforas de los sentimientos de los personajes, ¿no? Fíjense que acá no dije cuáles son esos objetos, porque eso lo voy a desplegar en mi análisis. Solo hice una afirmación que de cierta manera engloba todo aquello que luego voy a desarrollar. Y con esto terminamos, espero que se haya comprendido mejor, igual luego lo hacemos las consultas. Muchas gracias.